Lectura del libro de los jueces. Había un hombre de Sorá, del clan de los danitas, que se llamaba Manoaj. Su mujer era estéril y no tenía hijos. El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo: Tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y a dar a luz un hijo. Ahora deja de beber vino o cualquier bebida fermentada y no comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. La navaja nunca pasará por su cabeza, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno materno. Él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue a decir a su marido: Un hombre de Dios ha venido a verme. Su aspecto era tan imponente que parecía un ángel de Dios. Yo no le pregunté de dónde era, ni él me dio a conocer su nombre, pero me dijo: concebirás y darás a luz un hijo. En adelante no bebas vino ni bebida fermentada, ni comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta el día de su muerte. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a actuar sobre él. Hubo en tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abías, cuya mujer, descendiente de Aarón, se llamaba Isabel. Ambos eran justos ante Dios y guardaban sin tacha todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de edad avanzada. Sucedió que cuando él ejercía su ministerio ante Dios, en el turno de su clase, le cayó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el templo del Señor para ofrecer el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando durante la hora del incienso. En esto se le apareció un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y se llenó de miedo. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada, e Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se alegrarán en su nacimiento, pues será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Asimismo le precederá con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, a los desobedientes a la sabiduría de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo perfecto. Y dijo Zacarías al ángel: ¿Cómo conoceré esto? Pues yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Y el ángel le respondió: Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte esta buena noticia. Desde este momento quedarás mudo y no podrás hablar hasta que se cumplan estas cosas, porque no has creído en mis palabras, que se cumplirán a su tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaban de que se demorase tanto en el templo. Cuando salió no podía hablarles, y comprendieron que había tenido alguna visión en el templo. Él intentaba hablarles por señas, y permaneció mudo. Cuando se cumplieron los días de su ministerio, se marchó a su casa. Unos días después, concibió Isabel, su mujer, y se mantuvo oculta durante 5 meses, diciendo: He aquí lo que ha hecho el Señor en estos días, en los que se dignó borrar mi oprobio entre los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, para obtener mayor provecho espiritual de esta celebración, conviene que no solo escuchemos la palabra de Dios, sino que de alguna manera, meditándola en nuestro corazón, recibamos de ella el fruto que Dios quiere. Porque no es el alimento que llega a la boca el que alimenta. El alimento alimenta solo cuando, habiendo recorrido el aparato digestivo, ha dejado sus carbohidratos y sus proteínas y ha dejado su virtud y su nutrición para servicio del organismo que ha comido. Como preparación a la Navidad, la Iglesia nos ofrece en este día el texto del anuncio del nacimiento de Juan Bautista, en buena parte para que lo tengamos fresco en la memoria cuando vayamos a escuchar el anuncio del nacimiento de Jesús. Estos dos anuncios están en un mismo evangelio, en el Evangelio según San Lucas, y tienen más de un parecido. En ambos interviene un ángel, es más, el mismo ángel, Gabriel. En ambos se trata de un nacimiento inesperado, porque Zacarías e Isabel ya eran de edad avanzada y estériles, y porque María y José habían resuelto ser vírgenes para Dios. Se trata de nacimientos inesperados, pero la diferencia es que en el caso de Zacarías, la oferta de Dios se encuentra con la incredulidad, mientras que en el caso de María, la oferta de Dios se encuentra con una fe capaz de obedecer y de participar activamente en el plan de salvación. Pero quiero decir una palabra sobre el texto del anuncio que acabamos de escuchar, este anuncio que Gabriel le hace a Zacarías. ¿Por qué Zacarías se sorprendió tanto? Porque Zacarías era sacerdote. No estará mal que recordemos que los sacerdotes de la antigua alianza pertenecían a la tribu de Leví, y como las demás tribus, pues ellos tenían su familia. No estará mal que recordemos que la disciplina del celibato en la iglesia pues viene desde luego después de Jesús. De manera que todos estos sacerdotes del Antiguo Testamento eran sacerdotes casados. Aún más, los hijos varones de los sacerdotes pertenecían también a familia sacerdotal y de hecho eran también sacerdotes. Pero lo maravilloso empieza en esto, en que los sacerdotes tenían sacrificios que ofrecían todas las mañanas, sacrificios para todas las tardes. Había sacrificios mensuales por la luna nueva y había sacrificios anuales. Sobre todo, había un sacrificio, había una ofrenda solemnísima que es de la que se nos está hablando aquí hoy. Esa ofrenda solemnísima se daba una sola vez al año. Si nosotros repasáramos estos libros primeros del Antiguo Testamento, lo que llamamos el Pentateuco, allá se nos cuenta que había una ceremonia en la cual el sumo sacerdote entraba en lo que se llamaba el Santo de los Santos, porque el templo de los judíos tampoco era como por ejemplo esta iglesia. En esta iglesia uno entra y hay como un solo recinto, más o menos diferenciado, pero un solo recinto. El templo de Jerusalén era muy distinto. Existía primero el atrio de los extranjeros o atrio de las naciones, pero allá bien lejos. Había que pasar ese atrio y entrar un poco para llegar al atrio de las mujeres. Si se dice de las mujeres, quiere decir que hasta ahí podían llegar las mujeres. No quiere decir que estuvieran solo mujeres ahí. Y luego se avanzaba un poco más y venía el atrio de Israel o el atrio de los hombres, y hasta ahí podían avanzar los hombres, los judíos. Y luego venía un recinto que era el recinto ya propio de los sacerdotes,
Y dentro de ese un recinto que se llamaba el Santo, el lugar santo, podemos entender, que era donde se hacía la ofrenda. Y dentro de ese un cuartico por allá bien metido que se llamaba el Santo de los Santos, en el cual nadie entraba nunca, sino solo el sumo sacerdote una vez al año. Ahí había una especie de patena, una especie de platico de oro, y en esa patena el sacerdote, de acuerdo con la ley del Levítico, debía ofrecer unas gotas de sangre una sola vez al año, implorando perdón para los pecados. El sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote, pues desde luego que fue, el primer sumo sacerdote fue instituido por Moisés, allá a Aarón, cuando empezaron todos estos rituales. Pero después de él, ese sumo sacerdocio tenía que ser vitalicio. Sin embargo, en el tiempo de Jesús, había un desorden que es muy largo de explicar en este momento con el asunto del sumo sacerdocio, de manera que habían determinado la costumbre que hemos escuchado en el Santo Evangelio, es decir, que por suertes, por sorteo se determinaba quién iba a ser de sumo sacerdote. Y había grupos, de acuerdo con las distintas familias y tribus, había grupos de sacerdotes. Como todos los de la tribu eran sacerdotes, entonces de acuerdo con su parentesco más cercano formaban círculos. Por ejemplo, Zacarías se nos dice aquí que pertenecía al turno de Abías. Bueno, siendo tantos los turnos y siendo tantos los sacerdotes, ¿cuántas veces en la vida podía un sacerdote entrar al Santo de los Santos? Con toda probabilidad solo una en su vida, una sola vez podía entrar. Y había sacerdotes en la época de Jesús, que desde luego es la época a la que se refiere el Evangelio, había sacerdotes que morían sin haber entrado nunca a ofrecer ese sacrificio, porque como entraba solo el sumo sacerdote, y una sola vez al año, y era por sorteo. De manera que Zacarías, como la mayoría de sus cohermanos y parientes de sangre y de sacerdocio, él anhelaba ese momento. Lo anhelaba para pedir perdón por los pecados de Israel, pero lo anhelaba también para preguntarle a Dios algo. Lo anhelaba Zacarías porque en la mentalidad del israelita la esterilidad es una maldición. El israelita sabe que los hijos son una gran bendición y por eso ser estéril, morir sin hijos, es una maldición, es un castigo de Dios. Entonces Zacarías en el fondo de su alma anhelaba poder entrar al Santo de los Santos, que era como el lugar más especial, como el lugar más sacro en esta tierra, para pedir perdón por Israel, pero también quería preguntarle a Dios. De alguna manera quería estar cara a cara a Dios y preguntarle ¿por qué? ¿Por qué yo soy estéril? ¿Qué pecado hay en mí, Señor? Él iba a pedir perdón por los pecados de Israel, pero también iba a preguntarle a Dios, ¿qué pecado hay en mí? Porque fíjate lo que nos ha dicho el Santo Evangelio. Los dos, Zacarías e Isabel, eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. Y Zacarías sabía eso. Zacarías no era ningún improvisado, él conocía bien la ley de Moisés, él sabía bien guardar los preceptos y los guardaba. Isabel no era cualquier improvisada, ella pertenecía a la familia de Aarón y ella conocía bien la ley de Moisés y ambos eran obedientes y justos. Entonces Zacarías llevaba en su alma esa herida. Si queremos ahondar y especular un poco más, Zacarías llevaba en su corazón una inquietud. Señor, ¿no será que estás siendo tú injusto conmigo? ¿No será que es injusticia tuya, Señor, que yo te haya servido bien durante toda mi vida, que yo te haya cuidado, que yo haya guardado tu ley durante toda mi vida y que sin embargo seamos estériles? Quizá, en el corazón de Zacarías había una pizca, una brizna de resentimiento contra Dios. Y echaron las suertes. En el momento que todo sacerdote podría esperar. Si hay algo que se le pueda aparecer en la Iglesia Católica a ese momento, no lo busquemos en los lugares, porque el sacerdote dentro de la Iglesia Católica celebra la Santa Misa, sumo sacrificio, en la iglesia o en tantos sitios, de acuerdo con las disposiciones eclesiásticas.
Pero sí podemos decir que para nosotros los sacerdotes eso sería equivalente, qué sé yo decir, como por ejemplo di tú una entrevista personal con el Papa. Sacerdotes somos, desde luego, por misericordia de Dios, o presbíteros si queremos ser más precisos. Pero el hecho de que yo sea presbítero no me concede de entrada eso. Entonces imagínate que se fueran a sortear entre los 500 o yo no sé cuántos sacerdotes de Bogotá, vamos a sortear quién tiene la oportunidad de hablar media hora con el Papa. Yo creo que uno sabe que el Santo Padre pues es el obispo de Roma, pero es un momento tan especial como de encuentro con Dios. Por querer hacer una comparación, no van más allá mis palabras. Algo parecido debían sentir estos sacerdotes. Entonces se declaró solemnemente, este año corresponde al turno de Abías. Esto sucedió 5 o 6 años antes de nuestra era. Se declaró solemnemente en el templo, corresponde al turno de Abías. Y pasan los sacerdotes del turno de Abías y echan la suerte. Zacarías, preciso, le toca a este hombre. El momento que él había estado esperando durante toda su vida, poder encontrarse con Dios para orarle como ningún mortal ha orado. Y entró Zacarías allá en el templo. ¿Y qué sucede? Que Dios también estaba esperando ese momento. No era solo Zacarías el que esperaba esa oración. Dios esperaba la oración de Zacarías. Y Dios, gozoso, envió a uno de sus arcángeles, a Gabriel, a que le diera respuesta a la petición de Zacarías. Y le dijo, no temas, Zacarías, tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer te dará un hijo. Fíjate lo que Zacarías le iba a preguntar a Dios. Tu mujer te va a dar un hijo, le pondrás por nombre Juan, y no es cualquier hijo. Se trata de aquel que con el espíritu y el poder de Elías va a convertir al pueblo porque ya se acerca el Mesías. ¡Qué anuncio tan grande! Pero oh tristeza, Zacarías estaba demasiado metido entre sus propios sentimientos. Estaba demasiado metido en sus propios pensamientos. Y cuando Dios le trajo esa respuesta tan grande, no fue capaz de creerla. Era demasiado para él. Zacarías no pudo creer en eso, y apenas atinó a decir lo que hemos escuchado. ¿Y yo cómo voy a estar seguro? Que es la misma respuesta que nosotros le damos a Dios cuando Dios tiene las propuestas realmente grandes para nuestra vida. Dios dice, bueno, voy a enviarte mi espíritu, voy a hacer de ti un santo. ¿Un santo de mí? Santa la Madre Teresa de Calcuta, santo San Juan de Dios, santo San Francisco, pero un santo de mí, ¿yo cómo voy a estar seguro de eso? Y sin embargo nosotros como Zacarías le tenemos nuestro memorial de agravios a Dios y le tenemos un papelito donde le apuntamos las quejas. ¿Por qué mi hijo se me enfermó? ¿Por qué mi niña no pasó en la universidad? ¿Por qué yo soy de tan mala suerte? ¿Por qué a mí no me sale trabajo? Uno tiene su pequeña listica, ¿cierto? Todos tenemos una listica y ahí tenemos apuntados una cantidad de quejitas contra Dios. Y uno llega con su memorial de quejitas y él tiene una palabra grande de salvación y una palabra grande de amor. Y uno lo único que dice es, bueno, ¿yo cómo me voy a asegurar de eso? ¿Sí será? O sea, es tan humano este evangelio, estamos tan retratados nosotros en este evangelio. ¿Y yo cómo voy a estar seguro de eso? Y Gabriel le dice, pues vas a estar seguro de eso porque Dios lo va a cumplir. Por esa sencilla razón. ¿Que cómo vas a estar seguro? Porque Dios lo va a hacer. Y Dios lo hizo. Y el hijo que nació de ahí se llamó Juan, el precursor del Mesías. Una última enseñanza podemos sacar de este texto tan profundo, tan significativo, tan humano. Una última enseñanza podemos sacar y es esta. Zacarías e Isabel eran estériles y eran de edad avanzada. De acuerdo con la interpretación de los padres de la Iglesia, en esto hay un símbolo muy bonito, un símbolo muy hermoso. Zacarías e Isabel son como una imagen del mundo desgastado, del mundo cansado, del mundo que ya no da más de sí mismo, del mundo del Antiguo Testamento, que precisamente se ve tan antiguo en el rostro ajado de Zacarías, que se ve tan antiguo en el rostro arrugado de Isabel. ¿Y qué se nos está diciendo? Que en el ocaso de estas vidas
Dios trae el anuncio de un día nuevo, el día de Jesucristo. Que en el ocaso de estas vidas, cuando ya las fuerzas humanas parecen acabarse, cuando ya no parece haber más esperanza, ahí Dios tiene siempre una palabra nueva. Y de aquí tendremos que sacar una enseñanza nosotros. Siendo joven, por allá en el tiempo en el que el Señor se dignó por su bondad llamarme a la vocación religiosa y sacerdotal, siendo joven conocí a una señora que en aquella época tenía 78 años. 78 años. Y esta señora de 78 años decía: los mejores años de mi vida han sido estos últimos 3 desde que cumplió 75. ¿Qué le había pasado? Ella, a esa edad, por insinuación de unos parientes, sobre todo de unos hijos, ingresó a un grupo de oración, un grupo muy bueno de oración. Tuve yo la fortuna de estar también ahí, un grupo de oración muy bueno, y decía ella: a mis 75 años he venido a descubrir que Dios verdaderamente ama, y que Dios verdaderamente me ha amado 75 años sin que yo me diera cuenta y sin que jamás le diera las gracias y la alabanza y la gloria como Él se merece. Dios es capaz de traerle juventud a una vida, incluso en esos años. Y como este era un grupo de ese estilo que a unos les gusta y a otros no, un grupo de esos carismáticos con aplausos y ruido, pues había que ver a esta señora a sus 75 años aprendiendo a aplaudir para darle la gloria a Dios. Y decía ella: mi único deseo es que estos últimos días de mi vida sean totalmente, absolutamente para la gloria de Jesucristo. Prueba de que Dios, así como estaba esperando a Zacarías en el Santo de los Santos, Dios sigue esperando y Dios nos sigue aguardando a muchos de nosotros. Y aquí hay más de uno que sabe que Dios ha leído este evangelio precisamente para que lo escuche y para que sepa, para que usted sepa que usted tiene esperanza. Pero una segunda consecuencia de esta enseñanza es que el mundo entero está cansado, el mundo entero está envejecido, y se están cumpliendo las palabras de Isaías cuando decía: los jóvenes se fatigan, los jóvenes se cansan. Yo trabajo con juventud, tengo la fortuna, la dicha de trabajar con juventud en grupos juveniles y también en un colegio que tiene mi comunidad religiosa. Y allá yo veo, para tristeza mía, pero para que yo vea que se está cumpliendo este evangelio, allá yo veo que el mundo está cansado, que en los rostros de muchos jóvenes hay desesperanza, hay cansancio, hay hastío, pocos años de edad y muchos pecados, o mucho cansancio, o mucho aburrimiento. Pues bien, en medio de este mundo que parece cansado, que parece de vuelta de todo, que parece fastidiado de todo, la única palabra nueva, la única palabra hermosa, la única palabra grande es la palabra que Dios nos ofrece por medio de su evangelio. Y nadie tenga miedo. Ese no tema Zacarías también nos lo dice Dios ahora. Que el mundo está al borde, que el mundo está, que nunca estuvo tan enfermo, que nunca estuvo tan grave. Pues convirtámonos a Dios, abramos nuestro corazón a Él y sepamos, tengamos la certeza de que en medio de esa vejez del mundo, Dios puede suscitar nuevos precursores, Dios puede suscitar nuevas voces que nos canten, como se ha cantado en esta noche, cánticos de alabanza al niño Dios, en quien se renuevan todas las cosas. A Él honor y poder por los siglos de los siglos. Amén.